Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos de error que nos ponen los pelos de punta cuando aparecen en el salpicadero, el famoso P066B, muy común en vehículos diésel. Vamos a ver qué significa exactamente, por qué salta el aviso y, lo que más nos interesa, cómo podemos solucionarlo bien y a la primera. Seguro que esta situación suena familiar. Vas conduciendo tranquilamente y de repente, ¡zas!, se enciende la temida luz de fallo del motor. Es la forma que tiene el coche de decirnos, oye, algo no va bien. Pues bien, hoy vamos a traducir uno de esos mensajes, uno muy concreto. Y ese mensaje es, ni más ni menos, el código P660B. Dicho en cristiano, significa que el cerebro del coche, la centralita o PCM, ha detectado un voltaje demasiado alto en el circuito de la bujía de precalentamiento del cilindro número 1. Sé que suena un poco técnico, pero no hay de qué preocuparse, que ahora mismo lo vamos a desmenuzar para que se entienda perfectamente. Para que no se nos escape nada, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, entenderemos bien qué es este error. Después, buscaremos a los sospechosos habituales, o sea, las causas más comunes. Veremos qué síntomas nos da el coche, cómo lo diagnosticaría un profesional, por qué es súper importante no dejarlo pasar y, por último, la forma correcta de arreglarlo. Venga, al lío. Muy bien, pues empezamos. Sección 1, descifrando el código P066B. Y es que para entender el error, lo primero es saber qué es y para qué sirve la pieza que está en el centro de todo esto. A ver, a diferencia de un motor de gasolina que necesita una chispa para la explosión, los motores diésel funcionan por compresión y calor, y aquí es donde las bujías de precalentamiento, también llamadas calentadores, son las protagonistas. Imaginaos que son como pequeñas estufas superpotentes. Se ponen al rojo vivo en cuestión de segundos para calentar el aire dentro del cilindro. Sin ese calor previo, la combustión no se produce bien y arrancar el coche, sobre todo en invierno, se convierte en una odisea. Vale, ya sabemos qué es un calentador. Pasemos entonces a la sección 2, los sospechosos habituales. Si la centralita está diciendo que hay un voltaje alto, ¿quién puede ser el culpable? Bueno, la centralita lo vigila todo. Los propios calentadores, el temporizador que les dice cuándo encenderse, los relés, los fusibles, todo el cableado. Así que, ¿qué suele fallar? Pues las causas más frecuentes del P06B apuntan casi siempre a lo mismo. O el propio calentador del cilindro 1 está mal, o el cableado que llega hasta él está dañado, o el conector está flojo o sucio. A veces también puede ser un fallo del módulo de control o incluso un simple fusible. La verdad es que la lista de posibles culpables está bastante acotada. Pero ojo, aquí viene un consejo de oro de la gente que se mancha las manos a diario. La experiencia dice que aunque la lista tiene varios puntos, la inmensa mayoría de las veces el problema está o en el propio calentador o en su conector. Así que ya sabemos por dónde empezar a mirar para no perder el tiempo. Vamos con la tercera parte, las señales del motor. Porque claro, un código en una pantalla está muy bien, pero ¿cómo se nota esto en el día a día al volante? ¿Qué nos está diciendo el coche? Pues mirad, si el cilindro 1 no calienta como debe, la mezcla de aire y gasoil no arde bien. El resultado, lo primero y más cantoso, una humareda negra por el escape, sobre todo al arrancar. También es casi seguro que al coche le cueste arrancar, sobre todo por las mañanas en invierno. Una vez en marcha, es posible notar que el ralentí es inestable, que el coche vibra más de la cuenta, que no tiene la misma patada de antes y, como no, que gasta más combustible. Son síntomas de libro, vamos. Y ahora sí llegamos al meollo de la cuestión. Sección 4, el diagnóstico profesional. Vamos a ver el paso a paso, el método que seguiría un buen mecánico para dar con el fallo exacto sin dar palos de ciego. Aquí la clave es el orden. Siempre se empieza por lo más fácil y visible. Primero, una inspección con los ojos. ¿Están bien los cables y el conector del cilindro 1? ¿Se ve algo quemado, pelado o suelto? Lo segundo, conectar la máquina de diagnosis para ver todos los datos que ha guardado el coche. Si ahí no vemos nada raro, el siguiente paso es sacar el calentador y probarlo directamente, medir su resistencia con un multímetro. Y solo si todo esto está correcto, ya pasaríamos a comprobar voltajes en el conector y, en el peor de los casos, revisar el módulo de control o la centralita. Es un proceso de descarte, de lo más simple a lo más complejo. La prueba del calentador es la prueba del algodón, no engaña, es blanco o negro. Un calentador que está bien, al darle corriente, se pone al rojo vivo en un momento. Y si medimos su resistencia, nos dará un valor muy concreto que especifica el fabricante. En cambio, uno que está mal, o no se calienta nada, o la resistencia que da está totalmente fuera de rango. No hay más. Pero cuidado, en el diagnóstico hay trampas en las que es fácil caer.
Un error tontísimo pero más común de lo que parece es equivocarse de cilindro. Hay que asegurarse de que estamos mirando el número 1. Otro error típico es complicarse la vida buscando fallos en el circuito y pasar por alto el propio calentador, que es el culpable el 90% de las veces. La regla de oro es revisar siempre primero lo fácil y lo barato: un conector, un cable, un fusible. La paciencia en el diagnóstico es dinero que nos ahorramos. Perfecto. Y ahora vamos a una parte fundamental. ¿Y si no se hace nada? ¿Qué pasa si se borra el fallo y se sigue como si nada? Pues la respuesta es muy clara. Es una pésima idea. Ignorar este código de error es como dejar una pequeña gotera en el techo. Al principio no es nada, pero al final puede tirar abajo toda la casa. Un problema pequeño y barato se puede convertir en una bola de nieve de averías mucho más graves y sobre todo mucho más caras. Pensemos en la cadena de desastres. Una mala combustión en un cilindro hace que salga gasoil crudo por el escape. Ese gasoil sin quemar va directo a dos de las piezas más caras del coche, el catalizador y el filtro de partículas diésel, el FAP, y los destroza, literalmente. A esto le sumamos los problemas de arranque, la pérdida de potencia y que el coche va a contaminar una barbaridad. Sinceramente, el riesgo no compensa en absoluto. Y esta frase lo clava. Ignorar este aviso temprano es comprar papeletas para una reparación que puede costar el doble o el triple. Hacerle caso a tiempo no es un gasto, es una inversión en la salud del motor y en la de nuestro bolsillo. Y con esto claro, llegamos a la recta final, la ruta de reparación correcta. Una vez que ya tenemos al culpable localizado, ¿cómo lo solucionamos de forma definitiva? Pues es bastante lógico. Las soluciones van directas a la causa que hemos encontrado. Lo más normal, como decíamos, es cambiar el calentador defectuoso del cilindro 1. Si el problema era un cable pelado o un conector sucio, pues se repara o se sustituye. Lo mismo con el módulo de control, un fusible o un relé. Y solo en casos súper raros, el problema podría estar en la propia centralita. Eso sí, sea lo que sea, la clave es poner siempre recambios de buena calidad, que cumplan con lo que dice el fabricante. Hacerlo bien para no tener que hacerlo dos veces. En resumen, el código P066B no es un fallo para tomarse a la ligera, es una llamada de atención muy clara del sistema de precalentamiento. Y todo esto nos deja con una pregunta final para que reflexionemos. ¿De verdad merece la pena arriesgarse a una avería gorda y cara en el futuro por no hacer caso a una pequeña advertencia hoy? Después de todo lo que hemos visto, la respuesta parece evidente, ¿verdad? Espero que esta guía haya sido de ayuda. Muchas gracias.